Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 5 de diciembre del año 2023. En materia internacional, lo más relevante tiene que ver con la muerte de al menos 85 civiles y 66 heridos la noche del pasado domingo en una operación aérea del ejército de Nigeria, en el norte del país, que atacó accidentalmente una localidad donde se celebraba una festividad religiosa. La operación aérea estaba dirigida contra los terroristas que acampan en el estado nigeriano de Kaduna, pero el ejército atacó accidentalmente la localidad de Tudumbiri, señaló en un comunicado la Oficina Regional de la Agencia Nacional para la Gestión de Emergencias, NEMA. Algunos estados nigerianos, sobre todo del centro y noroeste del país, sufren ataques incesantes por parte de bandidos, un término usado en el país para nombrar a las bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para lograr cuantiosos rescates y a los que las autoridades tildan en ocasiones de terroristas. Los hechos ocurrieron el pasado día 3 alrededor de las 21 y las 22 horas locales, 20 a 21 horas del meridiano de Greenwich, cuando centenares de personas celebraban en esa localidad el nacimiento del profeta Mahoma, la festividad del Maulid. Hasta el momento se han enterrado 85 cadáveres mientras las búsquedas continúan, indicó la oficina para el noroeste de Nigeria de la NEMA. La NEMA ha visitado el hospital de Barau Diko, donde han sido atendidos los heridos, y observó la hospitalización de 66 personas que presentaban lesiones y fracturas de diversos grados. Entre las víctimas, aseguró esta institución, había también niños y ancianos. Terrible esa clase de accidentes. Por su parte, la comisaria del Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, advirtió sobre ataques en Europa durante la próxima temporada navideña relacionados con la guerra en el cercano Oriente. Existe un enorme riesgo de ataques terroristas, afirmó la política sueca en Bruselas, al margen de una reunión de ministros del Interior. Johansson relacionó su advertencia con la polarización que está provocando en la sociedad la guerra entre Israel y la milicia radical islámica Hamas. La Oficina Alemana para la Protección de la Constitución también ve un grave peligro de ataques islamistas. La comisaria del Interior de la UE anunció 30 millones de euros adicionales para la protección de lugares especialmente vulnerables, como los sitios de culto, y se refirió específicamente al ataque del fin de semana en París, donde un islamista, conocido por la policía, apuñaló a un turista alemán. El atacante lo justificó en un video, entre otras cosas, por la violencia ejercida por Israel contra los palestinos. Y por último, el Senado de los Estados Unidos votará esta semana sobre un paquete presupuestario de más de 100.000 millones de dólares, que incluye ayuda para Ucrania e Israel, razón por la que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sostendrá una charla virtual con los senadores este martes en medio de difíciles negociaciones entre demócratas y republicanos. El senador Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, presentó este lunes el proyecto para que avancen los primeros pasos antes de una votación en el Pleno. Los autócratas y los extremistas radicales están librando una guerra contra la democracia, nuestros valores y nuestra forma de vida. Por eso es tan importante aprobar este paquete de ayuda, escribió Schumer en su cuenta de X. El líder demócrata adelantó que Zelensky tendrá una charla virtual a puerta cerrada con los miembros del Senado este martes. El presidente ucraniano hablará con los legisladores sobre el estado de la guerra en Ucrania y lo que está en juego en la votación para aprobar el envío de ayuda a su país, según destacó Schumer. El presupuesto planteado por los demócratas contempla más de 61.000 millones para Ucrania. Es poco probable, sin embargo, que la votación de esta semana suponga una luz verde para el presupuesto, ya que las negociaciones para obtener el apoyo republicano siguen estancadas. La bancada conservadora ha señalado que votará en contra del paquete de ayuda si los demócratas no acceden a imponer mayores restricciones legislativas a la migración y al sistema de asilo en los Estados Unidos. Entre las peticiones de los republicanos está cambiar la ley que permite a una persona solicitar asilo en suelo estadounidense, imponiendo mayores requisitos para quienes buscan protección, según filtraciones
a medios estadounidenses sobre el estado de las negociaciones. Y así está el mundo, Flor. ¿Qué te parece? Hay una que es mundo, pero también local, más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos. Es la aprehensión de David Ochi en Costa Rica. Oye, qué manera, cómo lo sacaron ahí, arrancaron la verja de la casa en la localidad de Costa Rica donde fue encontrado y detenido. No como aquí, que los meten por la puerta de atrás a la besa. Sí, no, y mira eso, es impresionante realmente las imágenes. Mira cómo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, prácatela. Y jale, me imagino que con, mira. Sí. Ay, papá. Se fue. Bueno. Y entraron. La larga mano de la justicia. No, pero vamos a seguir viendo el video, Guido. Para aquellos que se evaden, creyendo que con su evasión es suficiente. Ahí tenemos a David Ochi, en Colombia a D'Angelo Ramírez Dayan, oye, quien estaba prófugo hace 3 años, y el hombre por ir abajo la puerta también, ahí va. No, le dieron, o sea, lo sacaron a la... Oye, pero cuando es así y ya saben que van para adentro, ¿por qué no salen y ya? Porque pensaban que no iban a poder abrir la puerta. Bueno, sí, la verdad es que yo me imagino que antes dicen policía, pero si nadie contesta, pues responden usando la fuerza. Es el uso autorizado de la fuerza que tiene la fuerza pública. Costa Rica tampoco tiene ejército, pero tú ves que los que están ahí están con lo que aquí algunos llaman arreos militares de combate. Es más bien de protección, casco, chaleco antibalas, etc. Bueno, D'Angelo, ¿cómo decía Flor? ¿Cuál es el pecado favorito del diablo? Ay, yo no sé, a mí no me estés preguntando eso. En la película El abogado del diablo, a mí me puedes estar preguntando. Al Pacino decía cuando hacía el papel del diablo, mi pecado favorito, la vanidad, ¿no? La vanidad. Por ir a inscribirse en un gimnasio en Cali, turro, el hombre le pidieron para el sistema de entrada biométrica del gimnasio que pusiera su huella digital y, como decía Rubén Blades, hasta para ser maleante hay que estudiar. Oye, pero qué bobo, ¿ah? Bueno. ¿Cómo que decía el chavo? Qué bruto, póngale 0. hay que ser muy bueno, en la vida. Mira, lo bueno de esto es que la larga mano de la justicia, decía yo, llega. Tarda, por supuesto que tarda, en muchas ocasiones injustificadamente, pero llega, tarde o temprano. Así que quede de ejemplo para aquellos que tratan de evadirla. Por cierto, Ernesto Cedeño presentó una denuncia contra los diputados que votaron... ¿Qué tiene que ver con la vanidad? A favor del... No, de justicia. A favor del contrato minero, y ahí va a haber un tema porque es discutible. ¿Por qué es discutible? Porque si bien es cierto... hay un artículo de la Constitución, creo que es el 168, que prohíbe a la Asamblea aprobar leyes que vayan en contra de la Constitución, y pues el contrato ley, según la propia Corte Suprema de Justicia, vulneró 25 artículos de la Constitución. También es cierto, o no menos cierto, es que hay un artículo, creo que es el 154, que establece que los diputados no son responsables por sus opiniones ni votos emitidos en ejercicio de su cargo. Así que va a ser interesante ver cómo maneja esto la Corte, porque al final de cuentas la denuncia ante diputados y de acuerdo al fuero correspondiente es a la Corte, la misma Corte Suprema de Justicia, a la que le toca investigar y enjuiciar a los diputados en ejercicio de su cargo. Así que interesante. Sí. Bueno, oye Flor, y también el tema del cierre de la minera Panamá está dando de qué hablar, ¿no? Ya comienzan a sentirse los efectos, por ejemplo, en la fuerza laboral de los empleados de la mina, que ayer hubo como una especie de controversia con el Suntrax, porque Suntrax aparentemente manifestó su apoyo. Y hubo un grupo de los empleados de la mina que dijeron, pero ¿cómo me vas a estar apoyando si yo estoy perdiendo mi trabajo gracias a entre otras cosas, gracias a las protestas que ustedes pretendieron liderar? Y digo pretendieron liderar porque recordemos que fueron los jóvenes quienes salieron a protestar pacíficamente, los que encabezaron masivamente estas protestas y estas manifestaciones contra la minería en Panamá. Así que
Bueno, vamos a ver en qué termina eso. Lo cierto es que aparentemente la minera ha ofrecido un plan voluntario de retiro, pero dependiendo del manejo que se le dé al cierre, y eso lo hablaremos más adelante con nuestro invitado de hoy, que es un experto que ha tenido experiencia en materia de cierre de minas en varias partes del mundo y conoce el tema. Dependiendo del manejo que se le dé al cierre, hay empleados de la mina, como hemos dicho aquí, que pudieran estar en esa operación del cierre de la mina, porque conocen la mina, conocen las maquinarias que ahí funcionan, conocen el funcionamiento, conocen el mantenimiento. Por ejemplo, el tema del mantenimiento de la tina de relave, eso necesariamente tiene que hacerlo gente que conozca cómo se le da mantenimiento a esa tina de relave. ¿Y quién mejor que los que han estado haciendo esa labor en los últimos 5 años, 4 años, desde que comenzó la operación de extracción de la mina? Porque recordemos que la mina tuvo una fase de construcción de las instalaciones y luego la fase de extracción, trituración, etcétera, del concentrado de cobre que va con la piedra molida. Entonces, y todavía hay la gente que dice hay que protestar hasta que se cierre la mina. O sea, van a protestar por buen tiempo. Les quedan 15 años de protesta, Sí. por lo menos, ¿no? Porque además no es una minita, es una mina de unas dimensiones considerables. De hecho, es el 40% de los ingresos de First Quantum. Bueno, entonces vamos a ver en qué termina eso. Hola. ¿Cómo está usted, mi estimada Flor Misrachi? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo amaneció la belicosidad el día de hoy? Recibo un comunicado aquí del ingeniero Luis Oliva de la AIG. Te estoy diciendo, ¿ves? ¿Qué dice? ¿Qué dice el hombre? Mira, aquí dice, dice Luis Oliva que durante mi gestión como administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la empresa Cleveland Wireless, encargada de administrar el programa Vale Digital, amenazó a la entidad con suspender el 28 de diciembre del 2022, en medio de la fiesta de fin de año del pueblo panameño, el apoyo económico que miles de familias estaban recibiendo para afrontar los embates provocados por la pandemia. El actual subadministrador de la AIG, Luis Carlos Stout, quien ha argumentado públicamente desconocer sobre el programa social Vale Digital, fue colaborador de la empresa Cleveland Wireless y tuvo a su cargo la negociación del último contrato suscrito entre Cleveland Wireless y la AIG, donde la empresa de telefonía se hizo con un contrato que rondaba los 5.5 millones de dólares. Stout, que atiende intereses de una empresa leonina que manipulaba a la alza los costos de los servicios brindados a la entidad e incluso mantenía secuestradas la base de datos de los ciudadanos beneficiados con el programa de apoyo social, ve la posibilidad de que con mi salida de la institución pueda recuperar el negociado que mantenía su antiguo patrono. Ante este escenario descrito y siendo mi principal compromiso con el pueblo panameño y la gestión garante y efectiva que debía ejercer como administrador de la AIG, adquirimos a través del sector privado con la empresa FinTech la donación de la plataforma digital que permitiría mantener sin riesgo alguno el beneficio sostenido a los ciudadanos que requerían este soporte del Vale Digital. Ahí está la respuesta de Luis Oliva. Pero hay que preguntarle por qué Cleveland Wireless mandó todo para el diablo. Ahí está la respuesta. No me amedrentaré ante ataques políticos orquestados e infundados y a todos aquellos que han buscado provecho político ante esta coyuntura son cómplices de esas empresas y enemigas del pueblo panameño. Bueno, esa es una arenga política. Sí, Lo claro. cierto es que hay una denuncia presentada ante el Ministerio Público que Por sus tendrá que propios seguir su subdirectores. curso. Sí. Pero, Por el director, ojo, sí, por el subdirector. Cleveland Wireless dejó eso porque no le habían pagado por meses. Mira tú. Entonces, también, ¿no? Y la pregunta es cómo llegas a la empresa listo. Claro, digo, ¿Cómo llegas a esa empresa y cómo te la dan donada? ¿A cambio de qué te la dan donada el servicio? a mí ese tipo de donaciones A mí no me parece. no son buenas. No, es que aceptamos la aclarar. donación porque ellos pidieron a cambio que cuando se abriera se la dieran a ellos, entonces ¿por qué no se la das ya? Sí. O sea, ¿cuál es la... Pero bueno, esa es la respuesta del señor Luis Oliva. Él considera, porque se trata de ataques políticos. Claro, todo se va a ataques políticos. Siempre, eso, los que son, o sea, los políticos cada vez que son denunciados, Los políticos siempre Ok. hablan de ataques políticos. hablan de ataque político, persecución ¿Por qué política. será? No todos los políticos. Todo. En lo todas ven. partes del mundo, además. Sí, sí, no todos es solo los en Panamá. políticos ven que cuando están en gestión, sobre todo cuando están administrando un bien público, porque hay políticos y políticos, obviamente, pero hay un político Ahora, que se dedica a administrar bienes públicos. Y en el caso del ingeniero Luis Oliva, en esa función que estaba no llegó por política, sino por designación. Es un puesto político, pero llegó designado. Él no se la ganó políticamente. Ahora sí está en un proceso de ganarse una posición Pero que política. tampoco se lo ganó porque se lo regalaron. Hay que decir, él no fue a primarias.
Bueno, hay Bueno, que... Las cosas pero ahora, como son. sí, independientemente de que no fue a primarias, pero ahora sí está... Sí, está aspirando, Sí, ahora le toca competir en las elecciones. Me refiero Ahora, al puesto en la AIG que tenía. sí, era por sí. Ese puesto designación. era un puesto político, pero fue designado por el ejército. Eso es hay, sin duda, sí hay también denuncias que son políticas, ¿no? Como en todo, pero hay otras que son denuncias reales y yo entiendo que esta denuncia del ingeniero Stout tiene algo de fundamento. Entonces, No, pero, ok, tocará pero- al Ministerio Público. Pero sí es fuego amigo. Porque no, bueno, O sea, pero, porque era el subadministrador. pero ya te digo, Claro. ¿Y qué es fuego amigo? Es fuego amigo. ¿qué explicación hay? Es Me verdad. escriben aquí que dice que en esta época en el PRD nadie sabe quién es amigo de quién. Así es. De hecho, Es en cierto. esta época en el PRD Es cierto. nadie es amigo de nadie. Eso es cierto. Nadie es ¿Cómo es amigo que, de nadie. cómo es que decía, cómo es que le decía la consigna del PRD? Prohibido hablar mal de otro PRD. Sí. Eso hace mucho tiempo, Guido. esa consigna, Ahora la consigna Letra es, muerta, ahora letra la mu- consigna es, por favor, hable mal de letra otro PRD. muertísima. Nadie es No. amigo de nadie. ahora Oye, mismo. Tenógeno, yo te iba a preguntar, ¿qué hace un elefante aquí dentro del estudio? Que todavía me inquieta. Hay un elefante en la habitación. Hay un elefante blanco. Es medio gris, pero en verdad... Plateado. ¿Qué hace un Porque a ti no te elefante gustan los blanco? elefantes. No sé, me Lo que pasa es que inquieta. estamos en época navideña y aquí todo el equipo está preparando la decoración de la redacción. ¿Pero por qué el elefante? Yo no sé, debe ser parte de la decoración. Oye, y Flor sigue combinada con el arbolito. Sí, ella viene todos Pa' los que- días. todos los Ya días. decidió. Todos los días. Casi que le voy a pedir la ropa a Michelle Simón. Ayer tenía una falda, dije, decía, te lo juro por Dios que decía, beben y vuelven a beber los peces en el río. Te lo juro que todo eso lo decía la falda. Tiraba así, era una ampollera Ok. y decía todo. ¿Puedo usarla? Sí, tráela, piénsela, Michelle. Se pueden ofender de que una judía esté usando una falda navideña, ¿no? No sé. No sé. Oye. Tenemos una pausa. Pero también se va a regresamos ya. ofender, también se va a ofender si respiro. Así que mejor vámonos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con Diego Fábrega. Vamos a hablar acerca del tema del cierre de la mina en unos minutos aquí en Cuarto Poder. Tenemos imágenes de la policía de Costa Rica del momento en que fue aprehendido esta madrugada el empresario David Ochi, investigado acá en Panamá por el caso New Business y que tenía fuero electoral penal. Recordemos que él fue candidato a la presidencia de la República del partido Realizando Metas. En ese momento, pues, presentó el fuero electoral penal y pues, tuvo la oportunidad, por lo que estamos viendo, de salir del país y ante esta realidad pues había una orden de aprehensión internacional y la policía de Costa Rica lo logró localizar muy cerca de Limón y allí mismo pues durante la madrugada se dio este operativo. Es aprehendido entonces el señor David Chiflor. Va a tener que regresar a Panamá, ¿no? Seguramente será extraditado. Aunque, Como D'Angelo. aunque dijeron las autoridades ticas que hay unos casitos allá pendientes, parece como que entró también. maquinaria agrícola sin autorización y sin los permisos requeridos. Y él estaba utilizándola en territorio costarricense. Entonces, eso no puede pasar, obviamente. Eso ocurrió y también parece que hay una investigación en Costa Rica. Habría que ver qué va primero, ¿no? No sé, porque él tiene una orden de aprehensión girada por la Interpol, tengo entendido. Por esa razón los detiene la policía, pero ahora con esta investigación que está haciendo la policía hay que ver qué pasa, ¿no? Salud, díganme. Salud. Gracias. Bueno, miren a Ochi. Bueno, no se ve Ochi, se ve la casa de Ochi. Se ve aquí Diego Fábrega. También. Oye, Diego Fábrega, que lo hemos invitado porque es especialista en manejo, ¿cómo es? En normativa ambiental. Normativa medioambiental. Y entre la normativa medioambiental está la normativa para cierre de operaciones mineras, cierre de minas. Diego, decíamos aquí, conversando el otro día, que este es un caso prácticamente inédito, por lo menos en Latinoamérica, de una mina que no se cierra al final del periodo de extracción o del agotamiento del recurso o porque hubo una fluctuación en los precios internacionales del mineral que se estaba extrayendo, sino por una decisión judicial. Claro. Y se cierra en los primeros 5 años de operación. Esto es inédito. Es decir, una mina que está, digámoslo así, joven en términos de su apertura,
se cierra y ahora hay que cerrarla de manera ordenada, segura, para que no afecte más de lo que afecta la huella ambiental que una mina a cielo abierto de minería metálica deja, más allá de eso. Bienvenido a Cuarto Poder. Mil gracias. Sí, yo también creo que hay como una noción actualmente en la ciudadanía de que estamos un poco navegando sin brújula hacia esta temática del cierre y la remediación de la mina. Bueno, primeramente quisiera decir que el caso, por lo menos a nivel internacional y de arbitraje, no es tan único, ya que recientemente se cerró un caso en Costa Rica que llevaba una temática bastante similar al de nosotros aquí en Panamá. Ese es el caso de Infinito Gold contra el gobierno de Costa Rica. Básicamente, dando los puntos más importantes del caso, se dio una concesión para exploración de oro en Costa Rica en el 2002 y poco después la ciudadanía empezó a decir que ellos no querían esa concesión ya que violaba su derecho constitucional a un ambiente limpio. Y creo que 2 años después, entonces, se cerró la concesión y después de repetidas batallas legales alrededor del 2011, entonces se pasó normativa en Costa Rica para que se prohibiera la actividad minera a tajo abierto específicamente. Entonces, en el 2014, la minera Infinita Gold abrió litigación o arbitraje en contra del gobierno de Costa Rica. Y estamos hablando de un proceso de arbitraje que duró, creo que se cerró hasta el 2021, y el caso, al final, ninguna de las partes tuvo que compensar a la otra. Entonces, si nosotros vemos eso dentro del panorama de lo que estamos viviendo actualmente en Panamá, podemos darnos cuenta de que el arbitraje ya ha dado por lo menos el razón, o le ha dado la potestad a un gobierno tratando de defender sus derechos ambientales, por lo menos en el sentido de que allá tuvieron muy pocas faltas contra la Constitución y ya hemos visto que aquí, por el reciente fallo de inconstitucionalidad, tuvimos casi 25 faltas, como estaba mencionando antes, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para tener un buen cierre y plan de remediación de mina ahorita mismo? En verdad lo que necesitamos es información. Necesitamos saber cómo la mina ha estado operando sobre el tiempo, necesitamos saber qué se ha estado extrayendo, cuáles han sido las medidas de mitigación sobre el tiempo, y en verdad por lo menos en papel, esa información debería existir aquí en Panamá. Ahora, digo, el proceso, mientras se realiza este proceso de arbitraje, ¿qué pasa con el proceso de cierre de la mina? La operación. O sea, ¿qué pasa con la operación? O sea, esa es una gran incógnita que existe, porque muchos dicen que mientras se da el proceso de arbitraje puede ser que la mina siga cerrada. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Qué pasó en Costa Rica? No sé si existe la comparación. Específicamente en Costa Rica estamos hablando de casi 7 años de arbitraje, pero yo creo que el gobierno sí estuvo llevando a cabo ciertas medidas de remediación en el tiempo que se estaba haciendo, porque ellos tampoco estaban esperando que les iban a dar esa compensación después de que ciertos puntos clave en el caso se dieron. ¿Dónde deberíamos ver nosotros como país para encontrar esta información adecuada en sentido de tener la información que necesitamos para llevar a cabo este plan de cierre y este plan de remediación? Bueno, primero que todo, se ha tenido mucha atención sobre el Ministerio de Ambiente, pero también tenemos que entender un poco que el rol del Ministerio de Ambiente en general es de seguimiento y de fiscalización de todas las faltas que se han estado dando de acuerdo al plan de manejo que se estipuló en el estudio de impacto ambiental del 2011. ¿Qué otro lugar podemos ver para encontrar esta información? Y creo que no ha salido tanto, es que por lo menos dentro de nuestra normativa, si nosotros revisamos el Código Minero y nos vamos al articulado del 94 al 98, se habla sobre una Dirección General de Recursos Minerales dentro del MISI y cómo todas las concesionarias tienen que hacer reportes anuales y reportarlos a esta dirección. En estos reportes se tocan puntos como cómo se ha estado operando la mina, qué minerales se han estado extrayendo, si han habido faltas en el ambiente, si han tenido algún tipo de desastre ambiental que no ha sido público. Y entonces, lo que pasa con esta información es que la misma normativa la categoriza como secreta, pero también la normativa habla de que esta información podrá hacerse pública. Entonces,
llevando a cabo o pensando en que ya se dio un fallo de inconstitucionalidad sobre la ley 406 y que ya no hay un contrato minero, yo creo que en verdad por parte del Ministerio de Comercio e Industrias no sería, ellos podrían hacer un acto de buena fe y hacer que estos documentos fueran públicos como un acto de transparencia y de buena fe hacia el pueblo panameño. En términos de el manejo de la mina en general, y yo creo que últimamente también se ha estado hablando mucho de que ahora es que se están hablando de los daños y ahora es que se están hablando de lo que está pasando. No hay manera de manejar una mina de tajo abierto sin incurrir algún tipo de daño al medio ambiente. Es prácticamente imposible, ya que esa industria en general es una industria que se categoriza como ganancia sobre ambiente. Por eso es que se habla de mitigación del daño ambiental. Mitigación. O sea, ya hablar de mitigación implica un daño. Claro, pero es que, Sí. claro, porque mitigar es reducir los daños sobre el tiempo. Remediar es volver a su estado antes de que la actividad empezara. Que eso es casi imposible. O sea, se puede llegar muy cerca o se puede cambiar el uso del área para que tenga un uso similar, pero es prácticamente imposible volver a lo que estaba antes. Entendiendo los tiempos, porque en el caso de Costa Rica vi que Infinito Gold, o sea, la concesión de Infinito Gold la revocan en el 2004. Pongamos en perspectiva eso. Y en el 14 es que En el mandan, 14 ¿no? comienza el arbitraje. O sea, Sí. 10 años después comienza el arbitraje. Y ahí hay una diferencia también que hay que puntualizar, que es que no había iniciado la extracción. Ah, ok, claro, Caso de claro. Infinita Esa es Gold. una diferencia Es una importantísima. diferencia importante. Claro, Acá llevan 4 años claro, extrayendo. Claro. Si tomamos O sea que cuando se da el arbitraje ni siquiera había una extracción, o sea, no había Así una es. operación andando. No había una en el operación que caso había que panameño, parar. Acá, sí. ¿cómo hay que hacer? Sí. Yo soy del pensar de que si ya existe esa información y hemos tenido ese código minero, por lo menos ha habido si han existido estos reportes anuales sobre el tiempo y el código minero fue, creo que promulgado en 1966, significa que desde que las primeras exploraciones en el área de Donoso empezaron a darse, deberían existir una trazabilidad de información sobre el tiempo, sobre el manejo, y eso es lo que va a definir más adelante cuáles van a ser las medidas de remediación que se necesitan para esa área. Pero ahorita mismo es un poco un área gris. Entonces necesitamos ver qué va a pasar sobre estos días que vienen, qué información vamos a estar recibiendo, y entonces se va a empezar a poder mejor planificar un plan de remediación para esa área, pero hasta que el Ministerio de Ambiente y otros profesionales no entren ahí a hacer una auditoría ambiental exhaustiva, y no solamente eso, estamos hablando de el potencial del daño ambiental y la salud pública de cientos a miles de personas que viven alrededor del área de Donoso, en Colón y en áreas aledañas. Si también lo pensamos, cualquier persona que haya tomado agua de un pozo comunal, cualquier persona que haya estado pescando en la desembocadura de un río o en las áreas cercanas, se podría estar constantemente intoxicando de diferentes metales pesados que están en nuestras aguas superficiales y aguas subterráneas. Entonces, son situaciones hipotéticas que al no tener información tenemos que considerar el peor caso. Pero en Y este ojalá que momento- eso no sea así. Pero en este momento, ¿cuáles son las opciones? Las opciones son que lo maneje el gobierno, que lo maneje la empresa, que si lo hace sería ilegal según el contrato, según el fallo en constitucionalidad del contrato. Bueno, la misma empresa ha estado expresando que ellos están tratando de colaborar con el gobierno para que algunos de sus empleados se queden en un carácter de mantenimiento dentro de la empresa. También eso ayuda a que no haya tampoco todas estas personas perdiendo su trabajo, por lo menos se quedan en otro carácter. Pero sí tiene que haber ¿cómo se llama? Una sobrevista gubernamental sobre lo que está ocurriendo, pues por lo menos en esa área. Es que lo que la Corte declaró inconstitucional fue el contrato Ley 406 de extracción, de concesión y extracción minera. La situación ahora es diferente. La situación ahora es cómo se maneja el cierre seguro y ordenado de la mina. Y yo creo que el gobierno tiene la potestad, no sé si por el desgaste de su capital político, o el que viene, que tomará posesión hasta el 1 de julio del año entrante, tiene la potestad de negociar con la minera Panamá
un cierre ordenado y seguro. Y yo creo que sería lo más conveniente, porque ellos son los que conocen, son los que le han estado dando mantenimiento, por ejemplo, a las tinas de relave, que decía el señor Pascal, que es una operación que cuesta $200 millones al año. Solamente El mantenimiento de la presa. De la presa de relave, ¿no? Exactamente. Entonces, o sea, no estamos hablando de una cuestión menor, estamos hablando, como bien anota Diego, de un tema medioambiental delicado que si no se hace bien puede acarrear prejuicios al medio ambiente y a la salud de la población. De hecho, y no sé si ustedes saben, pero el gobierno de Costa Rica, ante la situación que hay en Cruzitas, porque sí, se cerró la mina y se cerró se eliminó la minería a cielo o a tajo abierto metálica en Costa Rica, pero la legal. Pero sigue habiendo mineros ilegales y en Panamá también los hay, en Darién y ahí en Donoso también. Entonces, Y que pueden entrar a la mina. hay una situación en Costa Rica, en Cruzitas, que ha obligado incluso que el gobierno vaya a revisar y haya planteado hace un año la posibilidad de volver a legalizar la minería metálica, porque es que parece ser que el remedio fue peor que la enfermedad. Entonces, no queremos que nos pase eso en Panamá. Y a tu punto también tenemos que tener una actualización del Código Minero. Estamos hablando de una ley que se promulgó en 1966. Si uno ve ahorita mismo cuáles son las multas por, digamos, extracción ilegal, yo creo que son unas cosas que son medio ridículas, que ya son irrelevantes en este momento. Son disque, vamos a hablar, estoy hablando ahorita mismo de mi mente, pero creo que son máximo $500 Sí, no. por cada instancia. Y esos son números de dólares de 1966. Entonces, ahorita mismo necesitamos robustecer por lo menos nuestra ley de extracción de recursos minerales mucho más y actualizarla. Eso es una necesidad grande que tenemos ahorita mismo, por lo menos como país. Para que la gente esté clara, porque la moratoria estableció la ley 407 es la prohibición de minería metálica. Pero hay una gran cantidad de recursos minerales no metálicos que son vitales también para el desarrollo de la vida en sociedad, ¿no? Entonces, para que sepamos eso. Por eso es que el Código de Recursos Minerales requiere ser actualizado a las nuevas realidades que son totalmente distintas, las de 1966 a las del año 2023. Exactamente. Pero tu opinión del contrato per se, de la parte ambiental del contrato, ¿la veías mejor que el contrato anterior? Es que O sea, ¿era un contrato mejor para el país o no? en el contrato no hay muchas estipulaciones ambientales, más que nada se lo dejaban al marco normativo panameño ambiental y en eso también existe una gran disonancia, como estamos hablando del Código Minero, de la Ley General de Ambiente. El camino a seguir no es claro y eso es lo que es preocupante. Y más allá en lo que decía las estipulaciones del contrato, más que nada lo que creo que en términos de compensación y cosas por el estilo, digamos, en una situación en donde creo que el contrato mencionaba que en la situación en que el gobierno de Panamá tuviera que, creo que la palabra secuestrar, no estoy 100% seguro, tuviera que retomar El rescate administrativo. el rescate Así es. administrativo de la concesión, entonces se tenía que llevar a cabo una evaluación del valor actual del mercado de ese terreno y eso se tenía que compensar a la mina. Entonces, en ningún lado de ese contrato, por lo menos cerca de esas estipulaciones, se habla de planes de remediación ambiental, planes de cierre, planes de continuidad. Entonces, como les digo, el camino tampoco es tan claro, pero tenemos las herramientas, por lo menos a nivel informacional o de información, El proceso de conocer el arbitraje, camino hacia adelante. el proceso de arbitraje puede retrasar el plan de cierre de la mina. O sea, hay que esperar a que... ¿O es paralelo? ¿O es paralelo? ¿Cómo Debería ser paralelo. Debe ser O sea, paralelo. no nos podemos esperar, o sea, no podemos ser, No. y estamos hablando, o sea, caso similar, caso diferente, Costa Rica, no podemos esperar 7 años a empezar entonces a hacer algo con ese terreno. No, pero ya claro, Guido, que en el caso de Costa Rica ahí no había una operación andando. Bueno, La exactamente. Pero diferencia se la tomó la minería ilegal Entonces también. tenemos que asumir que el caso de nosotros es, aunque es similar, tiene riesgos ambientales más grandes. Entonces tenemos Pues. que entrar a fiscalizar, a saber qué es lo que está ocurriendo ahí adentro. Y como estoy diciendo, o sea, ojalá yo esté equivocado, ojalá no haya un daño ambiental tan grande, ojalá
First Quantum haya sido responsable en sus medidas de mitigación, haya llevado a cabo un plan de manejo y sus medidas de mitigación de la manera correcta, y vamos a entrar y nos vamos a dar cuenta, ok, como dije, es imposible hacerlo sin contaminar porque es contaminación puntual, pero por lo menos es algo manejable. Sí, pero por otro lado, ¿tú confiarías en una auditoría exhaustiva del Ministerio de Ambiente, tomando en cuenta que el ministro de Ambiente es consultor minero y que habló a favor del contrato y a favor de la minera, diciendo que habían cumplido con todas sus obligaciones ambientales? Yo creo que es un buen ejercicio que utilicemos los recursos del Estado para hacer esta auditoría, pero también deberíamos tercerizarla a una compañía externa del país. O sea, alguna compañía de consultoría en este tipo de temas mineros de un país totalmente extraño a nosotros, ya sea Australia, ya sea China, otro como Chile, Perú, Ecuador, personas que sepan del tema y que tengan una trazabilidad sobre años, y entonces hacer una comparación de las dos evaluaciones. Ahora, hay otro elemento también, Diego, y muchos están comentando acerca de, bueno, ¿y quién puede cerrar la mina? Muchos dicen que eso pudiese ser materia de un contrato adicional hacia la propia First Quantum, que fue la empresa que abrió el hueco. Eso pudiese ocurrir. O sea, que el tema del cierre de mina puede ser parte de esa misma operación de la empresa. O sea, que van a contratar a First Quantum entonces para cerrar Sí, porque la mina. muchos dicen, bueno, ¿y quién puede encargarse de un proceso como ese? Y es más, yo creo que en la entrevista que tú le hiciste al directivo de First Quantum también se dejó entrever esa posibilidad, Flor. Ellos dicen que están dispuestos a hacerlo, pero que mientras tanto más o menos como que le garanticen poder operar. Mira, aunque yo detesto esa idea, yo creo que sería lo más ideal porque ya conocen el monstruo. Eso es lo que pienso. ¿Y o por sea, qué pero- detestas la idea? Porque conocen el monstruo. También. Porque eso no es lo que quiere el pueblo. ¿Me entiendes? Ya han dado bastante claro. Pero ¿qué es lo que quiere el pueblo? Yo creo que ahorita mismo el pueblo quiere respuestas, el pueblo quiere información, el pueblo quiere transparencia gubernamental, el pueblo quiere un sistema y un proceso legislativo más robusto, y el pueblo quiere que haya un plan en el cual todos estemos participando a través de la participación ciudadana. Yo creo que eso es lo que quiere el pueblo. Sí, Y- no. Y si ahorita mismo First Quantum no tiene popularidad en este país, o sea, nadie los quiere aquí, entonces que nuestro gobierno vaya y les dé la licitación a ellos para que hagan la limpieza, aunque ellos conozcan el monstruo, sería lo que ninguno de nosotros queremos en general, pues aunque sean los más adecuados, y puede venir otra persona. Definitivamente que Diego ha tocado un punto importante, porque es el punto de la licencia social, que como hemos Claro. dicho, esa licencia social la perdió la empresa por los motivos que sea, y también la perdió no solo para operar la mina, sino también para cerrarla. Es así. Entonces, lo más deseable sería que el gobierno licitara internacionalmente con un especialista, una empresa especialista en cierres de minas, si las hay. Que son las mismas mineras las que hacen el proceso de cierre. Bueno, hay mineras que han hecho procesos de cierre pero no sé, en o otras sea, partes. esa es una buena pregunta, pero vamos a conversar con Diego al regresar. Si realmente son las mineras las especialistas en cerrar ese tipo de negocios, o existen también empresas Como tercerizadas. tercerizadas o especialistas en el mundo que se dediquen a hacerlo. Vamos después de la pausa a conversar eso con Diego Fábrega, que nos acompaña aquí en Cuarto. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña Diego Fábrega. Él es un experto en normativa ambiental y estamos hablando acerca de los planes de cierre de una mina. Y decíamos antes de irnos a la pausa, Diego, si existen empresas en el mundo que se dedican a realizar cierres de mina, o son las mismas empresas mineras las que lideran este tipo de actividad. Explícanos para entender cómo funciona eso a nivel del mercado minero mundial. Bueno, actualmente claro que existen ciertos servicios profesionales y firmas de consultoría y de mediación para cierre de minas, pero también es un servicio que llevan a cabo diferentes mineras a nivel mundial, ¿no? O sea, yo creo que la tercerización y también saber a quién le vamos a dar ese contrato, bueno, tiene que haber primero que todo una licitación pública para ese contrato, creo que eso ya es bastante claro.
y tenemos que entonces tener un poco mejor, por lo menos a nivel gubernamental, tenemos que tener una idea de qué es lo que está ocurriendo dentro del sitio, entonces para poder poner la información y abrir esa licitación pública. Dice que el mercado de las empresas mineras en el mundo no es un mercado muy grande. O sea, No, tampoco, porque son tampoco hay pocas tanto cierre de empresas. mina. De hecho, Y además ¿tú qué son estudiaste pocas y por qué? empresas. Yo estudié una maestría en legislativa de recursos ambientales en Estados Unidos, en Washington. Y yo estudié esa carrera ya que siempre tuve la ilusión. Yo entré a trabajar en el gobierno, en la Asamblea Nacional de Panamá en el 2016, en una comisión especial liderada por el diputado Luis Barría para la codificación de la legislación ambiental de Panamá. Y ahí fue cuando hicimos la redacción del primer código de ambiente de Panamá y yo estuve como un asistente técnico. Poco después de eso, creo que después de que cerró el tema del código, yo decidí que, creo que me enamoré un poco de la carrera administrativa en el gobierno y quería tener mejores herramientas para poder participar de ese proceso legislativo. Entonces me fui a los Estados Unidos, en donde hice esta maestría en legislativa de recursos ambientales para poder mejor servir a la Asamblea Nacional a través de su Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. Bueno, menos mal se enamoró de la carrera administrativa y no de la asamblea, porque Sí, pero perdóname, pero tú estás trabajando en la Asamblea ahora mismo. No, actualmente yo renuncié a mi carrera administrativa en el 2021, después de que justamente me invitaron a reabordar el tema del Código Ambiental a través del Ministerio de Ambiente. Entonces me fui prestado al Ministerio de Ambiente por 9 meses, desde enero del 2021 hasta septiembre del 2021, para trabajar y robustecer el código. Y entonces se lo presentamos al ministro Milcades Concepción. a este, al que está ahora. ¿Qué pasó? Y bueno, y yo creo que eso... Ya esta parte de la historia. Yo creo que Flor ya sabía para dónde quería agarrar la historia. Y dije, espérate, te iba mira, a estudiar para eso no- así. No, dije, pero mira esto, Mira, o sea, para- tienes a panameños especializándose en el mundo, en temas medioambientales, vienen acá y terminan entonces haciendo las cosas de manera silvestre, en un Ministerio de Ambiente, por cierto, yo quisiera donde decir... es un ministerio técnico, que debiese ser técnico y manejarse técnico alejado de la política. Para no hablar de instancias específicas de mi carrera, sí quisiera sacar a relucir, por lo menos teniendo esta plataforma, de que actualmente existen proyectos de ley tan importantes dentro de la Asamblea Nacional de Panamá que no han querido ser abordados. Específicamente y muy relevante al tema de la minería, tenemos la gestión de los recursos hídricos de Panamá, un proyecto que tiene años dando vuelta por los pasillos de la Asamblea Nacional de Panamá, y tenemos la codificación de la legislación ambiental de Panamá. Entonces, Y ellos están legislando sobre el Día del Boño preñado todavía, porque Sí. está el tema. No. Que yo me preocupo por el ambiente, espérate, déjame buscar. Prioridades invertidas, Las como prioridades están hemos invertidas. señalado Cuando hay aquí temas permanentemente. graves, importantes que ahora mismo están Oye, dándose a conocer. y Los justamente- recursos hídricos, ahora tenemos el problema con el canal del agua y de la población que consume Por eso, agua, que es la que tiene prioridad. Pero y volvemos a los 60, volvemos a los años 60, de cuál es el instrumento normativo que dicta la gestión de los recursos hídricos de Panamá. Es un decreto de 1966. De aquí hasta ahora, ¿cuántas cosas han cambiado? También tenemos la intencionalidad del Código de Ambiente. Era una intención pura. Se quería sacar una codificación de la normativa para poder aclararle a la ciudadanía cómo ejecutar esa normativa. En especial, no voy a mencionar nombres específicos, pero habían ciertos funcionarios del Ministerio de Ambiente que hasta querían meter estipulaciones que prohibían la minería de tajo abierto en la codificación. Pero eso nunca ocurrió. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Como ciudadanía tenemos que pedir que nuestros diputados aborden estos proyectos que son más complejos, que traigan a las personas a una participación ciudadana, tanto a las personas, cualquier persona de la ciudadanía, los profesionales, los institucionales, y que empecemos a tomar más en serio nuestro proceso legislativo, que sea robusto, que sea basado en evidencia concreta. Eso es algo que ha faltado mucho dentro de la Asamblea Nacional y esa ha sido mi experiencia. No por hablar mal ni nada por el estilo, pero esa ha sido mi experiencia y me dejó con ganas de más y por eso me tuve que ir.
me tuve que ir. Claro. Me tuve que retirar porque ya no era pelear contra un monstruo. Y ya mi cabeza no daba más después de 5 años de eso. No, en un monstruo, 71 monstruos de la Exacto. Sí, Y sus asesores. Y sus asesores. Un monstruo de 71 cabezas mató lo que chorrea. Más los Exacto. 200 millones de dólares en presupuesto. Impresionante. Bueno, muchas gracias, Diego, por aceptar la invitación de Cuarto Poder para hablar un poquito de estos temas que son los que tienen preocupada a la ciudadanía y a todo el país, porque, como ha dicho Diego, lo que hace falta es una hoja de ruta y un plan claro de qué vamos a hacer, no solo con el tema de Minera Panamá, sino con muchos otros temas urgentes y necesarios que tienen que ver con la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, continúe con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.